Muy bien, Nosotros con un poco de también, frío ya a esta altura. Qué excelente, qué excelente. ojalá ¿Cómo sea les cierto. ayudo? Bueno, doctor, nuestra intención es justamente conocer detalles de la presentación que formuló hoy la denuncia contra la jueza Tania Irún y queríamos conocer básicamente en qué consiste y si puede ser usted también explícito pensando en los que de alguna forma acompañan la programación y que no tienen todo el conocimiento. ¿Qué significa prevaricato? ¿Cuál es el motivo y qué la motivó justamente a usted para esta presentación? Bueno, tenemos que empezar por definir lo que es el prevaricato, ¿verdad? Sí. Y eso está en el Código Penal paraguayo, específicamente en el artículo 305. Y dice, el juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes. Y ahí ya será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Ujú. En pocas palabras, el prevaricato solamente lo pueden cometer funcionarios que tengan a su cargo la decisión. En este caso, la juez Tania Irún, por el imperio de ley o porque el Estado le faculta a resolver en favor, en perjuicio de alguien, tomó una decisión judicial arbitraria. Ujú. Y esto se da en el 2017, en Sí. un juicio que inicia el señor Roberto Pereira González contra el señor Carlos Eduardo Avilés por una obligación de hacer escritura pública. Es decir, el señor Roberto Pereira le compró un inmueble al señor Avilés Ujú. y le demandó para que le pase a su nombre, para que firme el título, porque Avilés no quería firmar. Entonces le exige a la juez que firme por Avilés el título. Entonces la juez recibe la demanda, no hay ningún inconveniente, le notifica, le avisan al señor Avilés de la demanda y Avilés dice, sí, tiene razón, el señor me pagó el inmueble y pásenle el inmueble a su nombre. Ujú. Ok, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Sí. Yo le asistí jurídicamente al señor Avilés en su momento. Como no me pagó el señor Avilés, yo reclamé mis honorarios vía judicial, con una regulación de honorarios. Ujú. Y X monto me corresponde a mis honorarios por ese juicio. Ujú. Entonces yo le empiezo a cobrar al señor Avilés ese dinero. ¿Qué pasa? La juez Irún, como el señor Avilés no me pagó, ordena el embargo de uno de sus bienes, de un automóvil, pero dice embargues el 50%. Entonces algo que me llamó la atención, espera, ¿por qué con Roberto Pereira vos le pasás el 100% del inmueble y conmigo el 50%? Si estamos hablando del mismo juicio y del mismo demandado. A Ujú. lo que la juez Tanirun responde que el señor Avilés es casado y que también le avisa a su esposa o le notifica a su cónyuge para que la misma tome conocimiento del juicio. Entonces yo reclamo que por qué a la cónyuge al momento de que inició la demanda no se le notificó, porque si el auto es de la cónyuge o de la esposa, también la propiedad, el inmueble, la tierra es de la esposa, porque fue en simultáneo esto. Claro. Ujú. ¿Y qué hace la juez? Congela el expediente, duerme, cajonea, el término que mejor les parece. Y todo esto se da y después de mucho esfuerzo, de mucha presión de parte de mí hacia el juzgado a través de escritos de urgimiento, para que la audiencia me entienda, le decía a la juez, por favor resolve lo que ya te planteé. Y tuve que recurrir a una queja por retardo de justicia. Y fue así que el 22 de septiembre del 2019 se aprueba un remate judicial que yo había realizado del 50% del auto. Pero ¿qué me dice la juez? No, el auto yo no te puedo dar, por más que vos ya remataste, ya compraste, yo no te puedo dar porque es de la esposa. Ok, bueno, está bien, vamos a entender tu tesitura. Entonces le advierto, su señoría, por favor, no firme la escritura traslativa de dominio, o sea, no Claro. pases el inmueble a nombre del señor Roberto Pereira, porque mira que también es de la esposa. Está bien, vos ya dijiste y nadie tiene problema, pero vos no podés hacer algo en nombre de la esposa, porque la esposa simplemente no se le avisó del inmueble. Ujú. ¿Y qué hace? Congela el expediente y el 16 de octubre del 2020 firma ella de puño y letra una escritura pública
que ordena que se inscriba a nombre del señor Roberto Pereira el inmueble en cuestión. Y ordena el levantamiento de un embargo que era mío. O sea, vamos a entender, resuelve completamente a favor de Roberto una Pereira. De las partes, sí. De una de las partes, resuelve en contra, te hablo de la propiedad del inmueble, Sí. a favor de Pereira y en contra de la esposa de Avilés porque no la avisan. O sea, le quitaron su 50% del inmueble, le comieron el término que le quieras dar. Claro. Y en ese mismo acto también me evitan de que yo cobre el dinero que me debe el señor Avilés, porque hasta ese momento, hasta el momento que se dictó resolución del dinero, seguía siendo de Avilés. Y la juez sabía eso. ¿Por qué? Porque la escritura recién se firmó el 16 de octubre del 2020. Hace poquito, ¿no? Hace poquito. Hace 10 días. ¿Y cómo me di cuenta? Porque esta constancia de la firma de escritura ni siquiera estaba en el expediente. Entonces le digo, pero por favor, ¿cómo esto no va a estar en el expediente? ¿Qué pasó? ¿Se firmó o no la escritura? Y me dicen en el juzgado, sí, doctor, está anotado en un cuaderno. Y pasame el cuaderno, quiero ver, quiero documentarme. Y era el único expediente anotado en ese cuaderno, les comento. Muy llamativo eso. No puede ser que ninguna otra escritura se haya firmado hasta octubre del 2020 en un juzgado de la capital. Ahora, doctor, ¿podemos conocer, por ejemplo, nosotros más o menos la valoración o la evaluación de esta propiedad de la que estamos hablando? Si mal no recuerdo, es $220,000. Un dineral. Aproximadamente 1.400 millones de guaraníes. Ajá. Que ahora pertenece completamente al señor Avilés nuevamente. En realidad se le pasó el nombre de Roberto Pereira. Sí. Ajá, claro, Hay que aclarar esto. Sí. El señor Roberto Pereira compró el de buena fe. Él pagó esos $200,000. Hay documentos de que él pagó. Nosotros no ponemos en tela de juicio que eso le correspondía al señor Roberto Pereira. Lo que pongo en tela de juicio es que le favorece excesivamente a él por un derecho que supuestamente Avilés cede y no puede él ceder porque es de su esposa. No sé si me explico. Sí. Para un caso sí, para el otro no. Tienen que prestar su consentimiento, pues. Claro. Y por un lado le exigen en mi regulación, quiero el consentimiento de la esposa, pero en el inmueble de 1.400 millones dicen, no, así nomás, ya vino el marido y ya no hay más ningún inconveniente. Le ningunean ya a la apareció esposa. Avilés. Claro. Entonces, podría estar entender si son en dos juicios distintos, pero estamos hablando del mismo juicio. Estamos hablando que unos días antes, un mes antes, yo rematé un automotor el 22 de septiembre del 2020 y me dicen el 50% en una resolución judicial y yo pagué por eso. Pagué lo que corresponde por ley, en una subasta pública, y no me entregan un bien que ya es mío, que se me adjudicó. Claro. En cambio, ¿por qué? Porque hay que proteger la propiedad de la esposa. Esa es la tesitura que sostiene. Pero es muy llamativo cómo en la propiedad no sostiene esa misma tesitura y es dentro del mismo juicio. Para uno sí, para el otro no. Exactamente. Y ahí es donde yo digo que actúa la juez en favor, contra ley, en favor de Roberto Pereira, en favor en parte de Carlos Alvarado Avilés y en contra de su esposa, porque el que cobró fue Avilés y no su esposa. A su esposa no le pagaron nada el dinero, o sea, por ende ella no dice, yo no voy a firmar porque a mí no me pagaron nada. Y también actúa en contra mío porque me priva de cobrar ese crédito al transferirle, al levantar el embargo y transferirle a Roberto Pereira el inmueble que yo no voy a poder cobrar a través del remate de ese inmueble. Ahora, de corroborarse o por lo menos de darse un curso favorable a este pedido concreto de la denuncia suya de prevaricato, ¿qué corresponde con respecto a la jueza Tania? Y mira, la pena privativa de libertad es de 2 a 5 años. Vale aclarar de que obviamente es una fase muy incipiente, recién está para estudio en la unidad de delitos económicos y anticorrupción de la Fiscalía General de la República, y esto voy a formular denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y también voy a formular denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque no podemos permitir
todos, no yo solamente o no yo como un grito desesperado, sino que esto es para sanear la justicia. No podemos permitir jueces que tengan criterios tan cambiantes. Ellos están obligados a cumplir con la ley. ¿Y quién mejor o más preparado que un juez de primera instancia de la capital? Ella es doctora en Derecho. Estos tipos de errores los puede cometer un estudiante de Derecho o alguien recién egresado. Pero alguien de la talla de la jueza Tania Irún no puede. Eso sí se trata de un error, ¿verdad? Pero usted básicamente habló también de otro factor que es el congelamiento del caso por un buen periodo hasta hace 10 días aproximadamente, ¿verdad? Es exactamente así es. Lo que pasa es que no podemos hablar de desconocimiento porque hay resoluciones contradictorias dentro del mismo cliente. Eso está materializado. O sea, ella no puede decir, no, pero yo no sabía, yo me confundí, yo no quise. Porque si bien la sentencia que dictó en el 2017 fue la que ordenó la transferencia, ella debía anular esa sentencia, tenía que ver la forma de subsanar ese error y no esconder el expediente y esperar a que pase el tiempo y hace el 16 de octubre firmar la escritura. Es como que, ya pasó un año, vamos a hacer pasar nomás y ahora ya nadie se va a acordar. Y básicamente por eso le decía que no sé si hubo algún error o algo más. O alguna omisión intencional, ¿verdad? Y no es el primer caso que está afectando a la jueza Tania Irún. Recordemos que ella está siendo investigada, de hecho, por el jurado de enjuiciamiento de magistrados por otros casos, en donde yo recuerdo perfectamente uno de los argumentos de uno de los integrantes que decía justamente que ante la duda y al no ser el único caso en donde hay algunas cuestiones que se objetan de su procedimiento, entonces correspondía justamente la investigación. Y bueno, esto me imagino se va a sumar entonces, ya que usted anuncia que también va a accionar ante el GEM. Por supuesto, vamos a accionar ante el GEM. En realidad es algo muy simple, es algo muy lógico esto. Si uno tiene duda de cómo va, de alguna decisión que va a tomar, por ejemplo, yo dudo si está prohibido o no manejar alcoholizado, y ante la duda mejor no hacer, es la recomendación, es lo que dice la lógica, y vos no tenés la certeza, no haga. En este caso, esta señora tenía la certeza de que no podía firmar, y esperó que pase tiempo y firmó. Ese es el problema con esta señora. Ella firma por más de que sabe que no debe de firmar, que tiene una prohibición para hacerlo. Bueno, abogado, quedó bastante clara su exposición con respecto a lo que solicitó. Vimos que el documento tiene aproximadamente 16 páginas, y que detalla justamente todos los antecedentes del juicio inicial, que era la compra-venta, ¿verdad? La compra de, o sea, la transferencia de la propiedad. La jueza Tania Irún suma otra causa más, Bueno, le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir esto con los que siguen, obviamente, el recuento de noticias y la transmisión de PDS, doctor. Que tenga usted buena tarde. Gracias, igualmente a ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Era el abogado Ricardo